y el glicerol 3-fosfato se convierte en hidroxiacetonol. Pero es dicho. ¿Estás? He dicho. Ya, silencio. La enzima responsable es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Tiene el mismo nombre del sustrato, ¿verdad? Entonces, el nombre de la enzima lo que nos dice es que este es el sustrato, al cual yo le voy a quitar 2 hidrógenos en el reservorio, al nado oxidado para convertirse en nado reducido y un protón. Bien, entonces una vez que tenemos glicerol, una molécula de glicerol hasta dihidroxiacetonol fosfato. Pero ahí no acaba. ¿Por qué? Porque necesita también gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Agarrar otra molécula de glicerol, llegar hasta aquí y crear este. Y una vez que tengo los dos, se condensan, llegamos hasta fructosa 6-bisfosfato, ya de ahí el mismo cuento que hemos hecho hacia abajo. En el caso del propionato, el propionato está aquí abajito de color verde. Ya esto es de manera más general porque, bueno, en realidad es muy poquita cantidad de propionato que utilizamos para crear cosas. Entonces, el propionato ingresa o se comunica con el ciclo de Krebs, convirtiéndose hasta succinil coenzima A, fumarato, malato, enolato, sal, soloacetato, fosfonol piruvato, y de ahí llegamos hasta la glucosa. Bien, ¿cómo controlamos la gluconeogénesis? Entonces, gluconeogénesis y glucólisis son dos procesos que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, si está ocurriendo uno, el otro tiene que bloquearse. Así que para hacer eso, lo bueno es que utilizamos casi los mismos reguladores de la glucólisis en la gluconeogénesis, pero con efecto contrario. Es decir, si es un activador de la glucólisis, tiene que ser un inhibidor en la gluconeogénesis. O si es un activador en la gluconeogénesis, tiene que actuar como inhibidor en la glucólisis, pero siempre es al revés. Entonces tenemos una regulación a nivel de inducción, represión, es decir, a nivel de la síntesis enzimática mediada por hormonas. Podemos hacerlo a través de modificación covalente y a través de regulación alostérica, donde vamos a controlar principalmente la piruvato carboxilasa. Así que de manera resumida, aquí está de la glucólisis que está al lado izquierdo, la gluconeogénesis al lado derecho, que va de abajo hacia arriba. La glucólisis de arriba hacia abajo. Si bien aquí no está la reacción 1, está la reacción número 3, la reacción número 10, donde tenemos con colorcito verde a los activadores correspondientes de las enzimas que catalizan esta reacción y con color medio vino los inhibidores correspondientes. Si se fijan, si están actuando aquí encima de la glucólisis como activador, el mismo va a estar actuando sobre la enzima de la gluconeogénesis como inhibidor. O al revés, si este es inhibidor, aquí va a actuar como activador. Fíjense, la fructosa 2,6-bisfosfato es activador acá de la fosfofructosinasa 1, pero al mismo tiempo inhibe a ¿qué se llamaba esta enzima? La gluconeogénesis. Fructosa 2,6-bisfosfatasa. El AMP es activador, el AMP es inhibidor, ¿verdad? Lo mismo va a suceder acá, los que son activadores de la piruvatosinasa, solo que aquí, como hemos hecho dos pasos, es decir, no hemos hecho un paso directo, hemos convertido primero el piruvato en oxaloacetato, por lo tanto hemos utilizado dos enzimas, una que está actuando en la mitocondria y la otra que está actuando en el citosol. Entonces, cada una de esas enzimas también tiene su activador e inhibidor correspondiente. Entonces tenemos aquí una tabla que nos muestra, aquí nos está mostrando enzimas que participan en el glucógeno, glucólisis. Entonces, como no hemos visto el glucógeno, no vamos a hablar de la glucógenosinasa. Pero sí, por ejemplo, hexosinasa, glucosinasa, donde actúan en la glucólisis. Fosfofructosinasa 1, donde actúa reacción 3 de la glucólisis. Piruvatosinasa, donde actúa reacción 10 de la glucólisis. Son las tres enzimas
flechita hacia arriba que nos está indicando que se encuentran activas y la flechita hacia abajo nos indica que se encuentran inhibidas. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo se van a encontrar estas enzimas tras una situación donde acabamos de consumir alimentos que contienen carbohidratos. En otras palabras, después de comer. Así que la glucosinasa, fosfofructosinasa 1 y piruvato-sinasa que participan en la glucólisis van a estar activadas. ¿Por qué? Después de comer se eleva la glicemia, ya les he explicado, se eleva la glicemia, las células beta pancreáticas detectan eso y liberan insulina como mecanismo de respuesta. Al liberar insulina, ¿qué sucede? La insulina, como hemos visto, activa las 3 enzimas de la glucólisis, esas 3. También produce un mecanismo de inducción enzimática, entonces estamos activando. Por eso se encuentran estas 3 activas y por lo tanto estamos haciendo glucólisis. Ahí está su efecto de la insulina. Tiene un efecto inductor tras la ingestión de alimentos. En cambio, en situación de ayuno, las enzimas que están participando en la glucólisis no se encuentran activas, están inhibidas. ¿Por qué? Porque en situación de ayuno no está actuando la insulina, sino que está actuando el glucagón. El glucagón entonces lo que va a hacer es inhibir a las 3 enzimas que participan en la glucólisis, tanto una inhibición enzimática como una represión. Ahora, piruvato carboxilasa, fosfenolpiruvato carboxisinasa y glucosa 6-fosfatasa. ¿Dónde actuaban estas enzimas? En la gluconeogénesis. ¿Sí? Lo mismo, ¿cómo se encuentran las 3 enzimas en una situación donde acabamos de comer alimentos? Entonces, tras la ingestión de alimentos, ¿qué va a suceder? Va a haber liberación de insulina. Entonces, la insulina, ¿qué hace? Favorece la glucólisis, ¿verdad? Eso acabamos de ver. La insulina favorece la glucólisis. Por lo tanto, tiene que tener el efecto contrario sobre la gluconeogénesis. Así que sobre la gluconeogénesis, sobre esas 3 enzimas, va a tener un efecto represor. Luego, estas 3 enzimas pues van a estar inhibidas tras la ingestión de alimentos. Porque no necesito crear nuevas moléculas de glucosa si la glucosa proviene de la comida, por eso. Ahora, ¿cómo se van a encontrar las mismas enzimas tras la ingesta de, o mejor dicho, tras un periodo de ayuno? O sea, estamos ingresando, es como que te duermes y te levantas, ¿no? Y en todo ese tiempo que tú has dormido, pues no has comido nada, pero tu célula sigue funcionando. En situación de ayuno, las enzimas que participan en la gluconeogénesis están activadas por efecto del glucagón, por efecto de la adrenalina y de otras hormonas como los glucocorticoides. En otras palabras, en periodos de ayuno, la gluconeogénesis está funcionando. Tras la ingestión de alimentos es la glucólisis la que está funcionando. En relación al balance energético, ¿cuánta energía producimos con la gluconeogénesis? No producimos energía, no hay generación de energía. Es más, entramos en un déficit de energía. Esta es la cuestión global de la gluconeogénesis que nos está indicando que por cada molécula de glucosa que se está produciendo, estoy gastando 6 moléculas de ATP. ¿De dónde salen esas 6? De piruvato hacia oxaloacetato se gasta un ATP. Me voy fijando. De oxaloacetato hacia fosfenolpiruvato, un GTP, que es lo mismo que decir un ATP. Sigo subiendo, de 3-fosfoglicerato hacia 1,3-bisfosfoglicerato, estoy gastando un ATP. Y hasta glucosa ya no hay más.
Entonces tengo 1, tengo 2 y tengo 3. Pero como justamente esas tres reacciones forman parte desde esta parte hasta esta parte, todo esto ocurre 2 veces. Entonces 2 por 3, 6 ATPs en total. Listo. Ahora les toca a ustedes.